ante ustedes. Vamos prendiendo camaritas, los que podamos, los que no me avisan y cuando puedan pues la encendemos. Vamos a ir haciendo un poco de retroalimentación de la clase anterior. Habíamos dicho que dentro de nuestra estructura de autoridad del Estado de Seguridad y Salud Ocupacional, tenemos el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, establecido en el Decreto Ejecutivo 2393. Este comité prioritariamente está formado por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Salud Pública y por el IES, habíamos dicho. Y también se puede incluir algunos otros ministerios en el caso de necesitar asesoría técnica en temas específicos a un riesgo laboral. También habíamos complementado en que existen otras instituciones del Estado que dan soporte a todo nuestro comité y también son encargados de establecer normas técnicas. El INEN, que es el Instituto Ecuatoriano de Normalización, es el encargado de establecer estos procedimientos técnicos para asegurar el trabajo dentro de todo lo que es la seguridad y salud ocupacional. Entonces habíamos conversado que el INEN establece estas normas técnicas y que una regulación establecida por el ente rector, que vendría a ser el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud Pública, hace obligatorias a estas normas del INEN. También habíamos comentado que en nuestro decreto ejecutivo 2393 menciona la asesoría en la parte de capacitación, de formación en cuanto a materia de prevención de riesgos laborales al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, que es el SECAP. Entonces, estas dos instituciones dan soporte a todo lo que es nuestro comité institucional, y nuestro comité institucional tiene cada uno de los ministerios o instituciones, que es el IES también, tienen diferentes tipos de competencias y diferente tipo de responsabilidad. También habíamos dicho que dentro de la empresa también hay una estructura organizacional interna de cada organización, de cada empresa, de cada compañía, en la que existe la unidad de seguridad, existen los comités paritarios y existe la parte de servicios médicos, dependiendo la cantidad de empleados que tenemos, ¿verdad? Habíamos mencionado esta estructura interna que necesitamos tener en nuestra organización. Si es que alguien tiene alguna pregunta, igual me interrumpe, tranquilamente la resolvemos y las vamos aclarando. Ya habíamos comentado las competencias que otorga la legislación a mi empleador, las responsabilidades, las obligaciones de cumplimiento legal, las obligaciones de tener medidas preventivas, de tener en buen estado y condiciones las instalaciones de trabajo, de dotar a mis trabajadores de EPP, que es equipo de protección personal, que habíamos comentado que es responsable de realizar todos los reconocimientos médicos a mis empleados. También habíamos dicho que es encargado de instruir, de formar en materia de seguridad y salud, y también tiene la obligación de paralizar las actividades de trabajo si él considera que están en riesgo mis trabajadores. Habíamos comentado que la unidad de seguridad y salud ocupacional, o también el delegado de seguridad y salud ocupacional, hacen evaluación y control de riesgos, es decir, ellos realizan el análisis, la valoración de un riesgo y establecen, como son los expertos, medidas de control, de prevención, medidas correctivas en el caso de que haya sucedido algún accidente y se identifique alguna mejora a mi sistema. Ellos son quienes realizan esto porque son los expertos. El área de unidad son los expertos técnicos que ellos hacen este tipo de análisis. Habíamos dicho que también al ser expertos realizan las capacitaciones, llevan los registros estadísticos, hacen el asesoramiento técnico y también llevan la evidencia y el archivo documental de todo lo que tiene respecto a todo lo que es seguridad y salud ocupacional. Eso hace la unidad de seguridad, o también puede ser un delegado, ya les comento esto, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga mi compañía. También tenemos los comités paritarios, que son representantes, son quienes van a luchar por nuestros derechos, son representantes de nuestros trabajadores ante mi empleador. Entonces ellos tienen dentro de un comité voz y voto en cuanto a todos los aspectos de seguridad y salud ocupacional.
Recordemos que hacen reuniones mensuales, promueven la observancia en cuanto a prevención, el cumplimiento legal, sugieren reformas al reglamento, hacen inspecciones también a ver si es que está todo en marcha, si se está cumpliendo con las medidas que se han establecido dentro de mi reglamento interno, dentro de mis procedimientos internos, hacen campañas de prevención para incentivar a los trabajadores, para informar a los trabajadores a los riesgos a los que están expuestos. Eso hace el comité. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Ya. También habíamos hablado de los servicios médicos, entonces yo les decía que no confundamos lo que es atención médica clínica a mis trabajadores y lo que es llevar la parte de medicina ocupacional, de medicina en el trabajo, de salud ocupacional. Entonces, podemos nosotros decir también que por la cantidad de empleados se puede dar, la ley exige que se establezcan instalaciones de consultoría de atención médica dependiendo de la cantidad de empleados. Y si es que no cumplo con la cantidad de empleados, yo tengo que tener un médico ocupacional que lleve las fichas médicas de mis empleados. Desde un empleado tiene que ser registrada la ficha médica de ese empleado y eso lo hace un médico ocupacional. Eso habíamos como una retroalimentación de lo que habíamos visto el día de ayer en cuanto a la unidad 1. Vamos a terminar la unidad 1, también habíamos visto un avance de la unidad 2, habíamos visto este ejemplo, habíamos identificado si es que la empresa necesita unidad, médicos, servicios médicos, comité o subcomités. En cuanto a la unidad 1, ¿tenemos alguna pregunta? Recuerden que habíamos visto factores de riesgo, cómo se identifica un factor de riesgo, cómo está dividida la clasificación de factores de riesgo y en cuanto a mi factor de riesgo, yo identifico un riesgo laboral. Entonces, no sé si es que tienen alguna pregunta con respecto a esta unidad, la cerramos y continuamos. Ya. Entonces, habíamos también hablado. Espérenme, déjenme compartirles. Vamos a ver la unidad número 2. Ya habíamos visto también el día de ayer. Habíamos hablado de todo lo que es nuestra pirámide de jerarquización legal en el Ecuador, establecida en la Constitución. Tenemos la Constitución, acuerdos internacionales, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, acuerdos institucionales y todo lo que son normativa empresarial, ¿verdad? Entonces, habíamos establecido cómo se va desglosando la legislación a través de sus jerarquías, ¿no? Entonces, si la Constitución establece que debe haber un lugar seguro, condiciones seguras que garanticen la salud de mi trabajador. Entonces, a través de eso ya tenemos un sustento para en las demás leyes nosotros ir estableciendo nuestro desarrollo específico en cuanto a la materia de prevención y riesgos laborales. Entonces, habíamos dicho que hay acuerdos internacionales que lo establece la OIT y otros organismos internacionales, y estos convenios del Ecuador se suscribe o se ratifica. Habíamos hablado que en cuanto a decretos ejecutivos, tenemos específicamente un decreto ejecutivo que norma la parte de seguridad y salud ocupacional, que es el decreto ejecutivo 2393. Teníamos este reglamento y también habíamos visto que el Ministerio de Trabajo también ha resuelto o dispuesto acuerdos ministeriales establecidos para normar la parte de seguridad y salud ocupacional. Hay muchos acuerdos, específicamente también se utilizan acuerdos ministeriales que rigen a través del Ministerio de Salud Pública y también reglamentos en la parte de institucionales que son establecidos por el IES. Y la parte ya empresarial ya es el desarrollo, es abarcar toda mi normativa, saber qué yo tengo que cumplir de la normativa del Estado y plantearla dentro de mi empresa. Entonces ya voy a encajar toda mi normativa a mi realidad empresarial. Entonces yo voy a establecer los procedimientos, reglamentos internos de seguridad, procedimientos para realizar trabajos específicos de alto riesgo, por ejemplo, o medidas preventivas en cuanto a ergonomía. Entonces, todo eso lo voy a plantear ya dentro de, puede ser un sistema, pueden ser políticas, protocolos, que yo voy a informar a mis trabajadores que deben cumplir, ¿sí? Entonces, de eso ya tenemos a la manera interna, a la manera empresarial. Hasta ahí una pregunta, hasta ahí nos habíamos quedado el día de ayer.
y vamos a seguir avanzando en cuanto a normativa. Como les dije, el Ministerio de Trabajo nos da matrices, nos da listas de verificación para nosotros garantizar el cumplimiento de mi empresa. Hoy día lo vamos a ver, vamos a hacer ejemplos si ustedes desean y vamos a ir desarrollando de mejor forma para yo poder saber cómo puedo guiarme en cuanto a cumplimiento legal. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, entonces avancemos. Como les decía, hay esta parte de legislación establecida por decretos ejecutivos y uno de los decretos ejecutivos establecido por el Estado es el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Es el Decreto Ejecutivo 2393. Entonces, este decreto ejecutivo, además de enmarcar todas las funciones que deben cumplir mis autoridades, recuerdan muy bien que era el comité que tenía como miembros del Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, tenía como miembro al IES, les otorga sus atribuciones ya específicas, ya enmarcadas dentro de una legislación para cumplimiento de también las instituciones públicas. Entonces, ahí nos dan las atribuciones, también le da las atribuciones, derechos, obligaciones a mi empresario, a mi empleador, le da los derechos, obligaciones a mi empleado, porque recordemos, como empleados también tenemos obligaciones y somos sujetos de derecho. Entonces, en esta legislación se enmarcan todas las obligaciones y atribuciones de todas las partes interesadas dentro del marco de la seguridad y salud ocupacional. Ya lo vamos a ver, lo voy a proyectar para que ustedes vean la estructura de esta legislación, para que sepan qué hay, cómo lo busco, porque como les decía, no es de interés aprenderse de memoria un reglamento, es de interés de nosotros conocer qué existe, qué contenido tiene, qué alcance tiene, qué objetivo tiene esta legislación dentro de mi seguridad y salud ocupacional, para yo saber cómo esta legislación puedo incorporarla dentro de mis reglamentos internos como institución. Entonces, ¿qué tenemos dentro del reglamento? Tenemos las obligaciones de las partes interesadas, como les decía. Tenemos las condiciones de sitios de trabajo. Entonces, las condiciones físicas de cómo deben estar adaptadas mis instalaciones, las condiciones de temperatura, las condiciones de humedad a las que tienen que estar sujetos o a las que tienen que estar expuestos para poder garantizar un lugar seguro. También nos menciona esta parte de la seguridad de instalaciones, por ejemplo, que sean contra todo esto de sísmica, que sean antisísmicos, que sean con protección sísmica, que eso es aprobado por los municipios, recordemos toda esta parte estructural. Entonces, ahí también se menciona dentro de este reglamento en condiciones de sitio de trabajo, este tipo de regulaciones que debe ir cumpliendo nuestro empleador. Tenemos la parte de edificios e instalaciones. Entonces aquí nos va a decir la parte de ventilación, de pasillos, de escaleras. Ya nos da un poco más de cuestiones técnicas que nosotros debemos cumplir en cuanto a edificación, en cuanto a instalaciones, a ventilación, a pasillos, a dimensiones de las puertas, a dimensiones de nuestras escaleras. Todas estas partes técnicas ya nos está estableciendo este reglamento. Tenemos las condiciones ambientales, que ya decíamos que era calor, frío, toda la cuestión de confort térmico. También tenemos la parte de aparatos y herramientas. Entonces, en esta parte de aparatos y herramientas, ¿qué nos dice esta legislación? Nos dice, usted tiene que tener soportes dentro de nuestros equipos. Usted tiene que tenerlos anclados, usted tiene que tener protecciones para evitar, yo qué sé, algún riesgo mecánico de cizalladura, de corte. Entonces, todo esto ya establece más en manera general, ¿no? Pero de todos mis equipos. Yo voy a ver qué equipos tengo y qué me aplica dentro de esta legislación. También tenemos la manipulación y transporte de cargas, cómo yo debo almacenar algún tipo de carga para evitar que se caiga sobre mi trabajador. Entonces, todas estas cuestiones técnicas e indicaciones de manipulación, transporte de carga de material peligroso, por ejemplo, lo tenemos enmarcado ya en esta legislación. El uso de protección colectiva,
cómo debemos realizar el mantenimiento de esta protección colectiva, cómo aseguramos que la protección colectiva sea adecuada, la parte de protección personal, como ya habíamos hablado, ¿no? Ya habíamos dado ejemplos de lo que es la entrega del equipo de protección personal a mis trabajadores. Y también tenemos una parte de incentivos, responsabilidades y sanciones, ¿no? Entonces, el Estado también realiza incentivos a aquellas empresas que fomenten la seguridad industrial dentro de mi empresa. Tenemos la parte sancionatoria de actos administrativos. Si es que yo incumplo, tengo ya establecido dentro de esta ley tipificado la parte de sanciones para yo también como autoridad tener el control y poder sancionar en el caso de que, que una empresa no cumpla, ¿no es cierto? Entonces, hay esta parte sancionatoria dentro de este reglamento. Entonces, voy a proyectar el reglamento para que ustedes más o menos puedan guiarse y puedan ver cómo más o menos pueden buscar cómo está estructurado este reglamento. Creo que es esta misma pantalla. Aquí. Tenemos el reglamento, les presento, este es el Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo, el Decreto Ejecutivo 2393, que es el utilizado por todos los prevencionistas en cuanto a seguridad y salud ocupacional, es el que estamos sujetos a cumplimiento con muchos acuerdos ministeriales y resoluciones que han ido saliendo, muchas reformas que ha habido de este reglamento, pero esta se podría decir es la base de seguridad y salud ocupacional. Sí, entonces tenemos la estructura, ¿no? Tenemos esta estructura. Voy a ir bajándole. Tenemos la estructura, como les decía, el ámbito de aplicación. Tenemos la parte del comité institucional. ¿Qué hace el comité institucional? Tenemos la parte en la que ya nos da las atribuciones. Más abajito, habla todo le otorga todas las atribuciones. Miren, aquí podemos encontrar las atribuciones que tiene el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias. Entonces, ahora es el Ministerio de Salud Pública, tenemos todas las atribuciones que tiene, tenemos las atribuciones que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, si quiero revisar quién es responsable de esto, yo tengo que buscarlo aquí. Aquí lo busco, en el reglamento. No podemos sabernos de memoria todos los artículos porque es un reglamento, imagínense, de 92 páginas, que para mí leerles artículo por artículo no lo veo viable, sino más que ustedes sepan cómo aplicar este reglamento. Entonces aquí tenemos todo, miren, justo se recuerdan que yo les comentaba que hay ministerios que dan soporte, porque manejan materia técnica que puede estar relacionada a riesgos laborales. Entonces tenemos el Ministerio de Comercio Exterior. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a leer una de las funciones que le otorga este reglamento al ministerio, prohibiendo la importación de venta, exhibición y utilización de máquinas, equipos y productos que no cumplan con lo estipulado en este reglamento. Entonces ya le da esa función a un ministerio específico. Aquí también le daba al Ministerio de Minas, de Energía y Minas, de igual manera asesoramiento técnico en la parte en la parte de energía y minas, que vendría a ser electricidad, petróleo y la parte de minería. Les hablaba del Instituto de Normalización, que es quien da las normas técnicas. Miren, desarrollará las normas técnicas y códigos de prácticas para la normalización en cuanto a medidas de protección colectiva y personal. Entonces, ellos son los encargados de realizar estas normas de control de calidad también de medios de protección. Entonces, ellos ya están encargados de realizar estas normas que, como les mencionaba, el ministerio rector es quien las hace obligatorias. El servicio de capacitación, obviamente capacitación en cuanto a materia. Aquí nos da también el artículo 11, todas las obligaciones de los empleados. Yo ya les mencioné las que estaban otorgadas en la clase anterior. Tenemos la función que deben cumplir los intermediarios en el caso de que exista algún tipo de subcontratación. Tenemos también las obligaciones de los trabajadores. Yo les decía, no solamente somos sujetos de derecho como trabajadores, también tenemos obligaciones que cumplir. Miren, usar correctamente los medios de protección personal. Entonces, yo estoy obligado a cumplir con las medidas que mi empleador ha enmarcado dentro de mi seguridad industrial porque ya analizó mis riesgos de trabajo.
informar al empleador de averías o riesgos. Si yo identifico un riesgo, yo tengo la obligación de decir, empleador, yo estoy sometido a este riesgo que no ha sido identificado antes o que pienso que la medida que usted planteó no ha sido suficiente. Entonces, yo tengo esa obligación, no solo el derecho, es una obligación, recordemos de eso. Colaborar con la parte de investigación de accidentes. Entonces, tenemos todas las obligaciones que tenemos como empleados. Tenemos la parte de los comités de seguridad. Recuerdan, los comités paritarios son estos. Artículo 14 le da todas las atribuciones a los comités paritarios y subcomités paritarios. Entonces tenemos todo este sinnúmero de responsabilidades. Tenemos la parte de servicios médicos, cómo se forman los trabajadores, cómo se difunde la información de seguridad industrial. Y ya hablamos ya la parte técnica. En el título 2 empieza todo lo técnico. Entonces yo les comentaba que para mí no es viable que ustedes sepan de memoria los artículos, ni tampoco me parece óptimo leerles artículo por artículo, pero sí que ustedes sepan del contenido del reglamento. Entonces yo les hablaba que aquí hay el contenido de seguridad del proyecto, de seguridad de mis instalaciones, seguridad estructural, les decía, de sismos. Entonces vamos a tener todo esto. Vamos a ir viendo qué más nos dice. La parte de escaleras. ¿Se recuerdan que yo les decía en edificios e instalaciones se fija todo lo que son escaleras? ¿Cómo se construyen las escaleras? ¿Qué diámetro, qué distancias, dimensiones tienen las paredes más cercas a las escaleras? Todo esto nos va dando aquí dentro de nuestro reglamento. Escaleras de mano, cómo se construyen, para qué se utilizan. Miren, es muy específico. Son cosas muy específicas que yo iré haciendo en mis adecuaciones según vaya adaptándolo a mi realidad. Entonces yo no tengo, por ejemplo, rodapiés porque no tengo lugares de, todos mis suelos no son deslizantes, entonces yo no necesito colocar esto. Entonces yo voy adaptando mi realidad a todo lo que me va indicando dentro de esta parte de seguridad y salud ocupacional. Sí, entonces aquí está toda la parte estructural. Tenemos la parte, imagínense ustedes, servicios higiénicos. Entonces dice que debemos tener separados por sexo y nos dice que debemos tener un excusado por cada 25 varones y un excusado por cada 15 mujeres de empleados que yo tenga. Imagínense lo específico que es. O sea, tenemos de todo en cuanto a la parte de infraestructura, excusados y urinarios, duchas, lavabos que debo tener en la parte de servicios que debo dar a mis trabajadores, de normas comunes en servicios higiénicos. Tenemos el servicio de primeros auxilios, entonces dice, si el centro tuviera 25 más trabajadores simultáneos, dispondrá de más de un local destinado para enfermería. Entonces, si yo tengo más de 25, yo tengo que tener servicio de primeros auxilios. Entonces, con un botiquín. Y justo me comentaban, recuerdan, que estaban instalado un botiquín. Entonces, ya está establecido dentro de la legislación que yo debo tener un botiquín para primeros auxilios. Tenemos el traslado de enfermos, todo esto. Ya, esta parte es también la parte de campamentos. En el caso en el que yo trabaje en un lugar donde yo tenga que dar alojamiento a mis trabajadores, también está establecido cómo les debo dar alojamiento. Cómo debe ser la estructura en la que yo tengo que darle alojamiento a mis trabajadores. Entonces, fíjense, aquí es una Biblia, se podría decir, de la seguridad industrial en el Ecuador. Es que rige, yo tengo que cumplir y ir adaptando mi realidad a todas estas normas. Byron, dime. Byron. Hola. Buenas noches. Sí, Hola. quería consultar, este tema de este reglamento que estamos viendo, ¿es un ejemplo para cuando queremos crear tal vez algún No, reglamento nuevo? ¿Dónde no. lo podemos localizar? Yo les voy a cargar todo esto en la página. No es un ejemplo. Este reglamento es obligatorio. Este reglamento es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones. Este reglamento es un decreto ejecutivo. Es establecido a nivel de la parte ejecutiva del país. Entonces, el decreto ejecutivo 2393, yo hoy ya les cargo toda la información de la unidad 1 y 2
Les voy a cargar este reglamento y la normativa del IES, que también para que la revisen. Como te comento, no vamos a leer todos los artículos porque como ustedes están viendo es súper extenso, es súper específico y en el caso de que yo necesite es importante conocer que aquí lo puedo encontrar, pero yo tengo que cumplir con todo lo que dice este reglamento. Entonces, si es que no me aplica, chévere, no me aplica, no tengo que cumplir con esto, porque yo no tengo campamento, por ejemplo, para mis trabajadores. Entonces, yo no tengo que cumplir porque no aplica. Pero si me aplica, yo tengo que cumplir con lo que establece este reglamento. ¿Y cómo cumplo? Adaptándolo a mi realidad. ¿Cómo cumplo? Estableciendo reglamentos internos, protocolos internos, la manera en la que yo voy a construir o tengo que hacer un exposed, o sea, después de construir, adaptarlo a esto. Entonces, esto es de cumplimiento legal. O sea, yo tengo que cumplir esto según me vaya aplicando, ¿no? Eso que quede muy claro, esto es de cumplimiento legal y ya les voy a cargar este reglamento, no se preocupen, es de dominio público, es público este documento, entonces todos lo pueden encontrar en internet si gustan y si no, igual lo voy a cargar dentro del material de apoyo para que todos lo tengan. Dime, Josie. Inge, buenas noches. Una consulta. Esto de ¿cómo era? De condiciones, edificios e instalaciones o de pisos de sitios de trabajo, aplica incluso hasta para locales que son arrendados. O sea, empresas arriendan a veces, muchas veces, oficinas. Entonces, ¿qué pasaría si no está en condiciones? Por ejemplo, la escalera no está sujeta a lo que dice este reglamento. ¿No dejarían arrendar ahí o cómo? No es opcional, debe ser de cumplimiento obligatorio. Entonces yo tengo que ir adaptando mi realidad o en el caso de que yo no pueda adaptar, tengo que comprobar de que no existe daño a mis trabajadores. Sí, entonces claro, yo no puedo cumplir, pero hice este análisis en el que yo evidencié, tengo pruebas, tengo testimonios, tengo evidencia académica en el que no puedo dañar la integridad de mis trabajadores en el caso de no cumplir una u otra función, de una u otra disposición que está dentro de este reglamento. Entonces yo tengo que justificar si es que no tengo esto dentro de mi estructura o porque no lo tengo, o si habla de esto, yo tomé esta medida, no tengo esto, pero tengo esto, ¿sí? Entonces yo tengo que ir, según mi análisis de riesgos, estableciendo que es apta la construcción para mis trabajadores, de igual manera que está adaptado para que sea un espacio de condiciones saludables, de que no haya riesgos. Entonces, no es muy rudo en cuanto a dimensiones, ¿no? O sea, hablaba más del ancho, del grosor, cosas así que no es difícil muchas veces de cumplir. Entonces, si es que no tengo, si tengo escaleras, pues las voy a adaptar o voy a poner pasamanos y voy a poner material antideslizante en mis gradas. Entonces, yo voy a ir, no cumplo esto, pero tengo esto y estoy protegiendo a mis trabajadores de esta forma. Sí, pero es de cumplimiento obligatorio. No tengo esto, pero puedo reemplazarlo con esto. ¿Sí? Entonces, si tienen tiempito, revísenlo. Es extenso, les comento, es súper extenso y ya vamos a ver la normativa del IES que también es extensa. Pero yo les voy a dar algunos medios, algunos tips, algunas listas de verificación para que ustedes puedan manejar de mejor manera la normativa de cumplimiento, ¿ya? Vamos a ver también, no sé si respondí a tu pregunta o si alguien tiene alguna otra pregunta. Leonel, ¿cómo estás? Dime. Buenas noches, compañeros, buenas noches, profe. Verán, ¿qué tan, o sea, en el Ecuador, hablando justamente sobre esa normativa que usted nos muestra, ¿qué tan real es lo que se está pasando del papel a la realidad? O sea, se está pasando como es, porque yo tengo un amigo que es un conocido, más bien dicho, que de los que venden gasolina. Y se acuerda el tema que topamos sobre eso de que ellos deberían utilizar esa mascarilla para poder vender la gasolina, poner la gasolina en los carros. Entonces yo le preguntaba, le dije, justo ahí le pregunté y le dije, ¿por qué ustedes no piden eso para evitar cualquier tipo de enfermedad a futuro? Entonces ellos dicen que ellos, o sea,
la empresa lo que hace es mantenerles un tiempo y les bota. Pero nunca les entregan lo que es, o sea, dice que a lo mucho les entregan a veces guantes y esos overoles que son ya dice overoles usados y una gorra. Pero de ahí dice que no, lo que les enseñan para lo que es la protección en caso de un incendio y todo eso, es algo empírico, o sea, algo que le indican, mire, haga esto, pero no es algo que es técnicamente, o sea, que debería ser. Entonces, mi pregunta es esa. O sea, ¿cuánto de verdad hay que se está poniendo lo que dice la ley en las empresas? ¿Y cuál sería la sanción o a quién deberían ellos acudir en este caso? Porque si ellos reclaman, les votan. Y usted sabe que ahorita que les voten es complicado para ellos también. Entonces, esa es mi pregunta, profe. Bueno, obviamente aquí vamos a ver un abuso de poder, ¿no? Al tener este tipo de amenazas de que te van a despedir y por eso te aguantas cosas que están en incumplimiento y también están atentando a tu salud. Eso como comentario por parte de los empleados, de los trabajadores, yo lo diría. Pero ya si me pones a mí como prevencionista, vamos a poner de ejemplo ya esta parte de la parte de dispensar gasolina, ¿no? Entonces, yo te diría como prevencionista, yo no le doy a él una mascarilla. Estoy siendo abogada del diablo, ¿no? En este momento. Yo no le doy al señor una mascarilla porque yo hice un monitoreo de gases con mis sensores. Yo tengo unos sensores de monitoreo de gases orgánicos, de gases de hidrocarburos, de aromáticos, BTX. Yo tengo este sensor y yo hice un análisis cuando él está dispensando y no hubo medición de gas aquí en mi sensor y yo tengo el registro de mi sensor, imprimo mi ticketcito que suelen salir de algunos sensores, tienen la impresora, hay otros que no tienen y lo anotamos y lo registramos o fotografías. Y aquí no hay emisiones de gas, por ejemplo, de emisiones de vapores orgánicos o de vapores de hidrocarburos. Entonces no tengo por qué darle una mascarilla. Sí, sí me hago entender. Entonces como prevencionista, a veces los trabajadores nos alarmamos también, pero yo como prevencionista y técnico experto soy el responsable de analizar la parte técnica, porque recordemos que aquí nada se supone. Nosotros tenemos que tener evidencia técnica. Entonces, en el caso de los dispensadores, yo como si me contrata X gasolinera como prevencionista, yo le recomendaría a mi empleador esto, hagamos monitoreo de gases para evitar darles mascarillas porque no existe acumulación. Entonces yo les decía también que para ver si es que un trabajador está expuesto a un riesgo, hay valores permisibles en tanto tiempo de exposición, por ejemplo. Son dosis a las que los trabajadores pueden estar expuestos durante un límite de tiempo. Sí, entonces, por ejemplo, aromáticos o todo lo que son hidrocarburos, ¿ya? Que vendrían a ser todos los compuestos, los COPs se llaman. Son volátiles de carbono y de hidrocarburos. Entonces, estos volátiles pueden ser medidos. Y en el momento en el que tú estás dispensando la gasolina, el medio transmisor, ¿cuál es? Es el aire, ¿verdad? Entonces, porque está el vapor en el aire. Recuerden que hablábamos de la fuente, el medio de transmisión, en este caso sería el aire, el vapor sube a través del aire, pero hay full ventilación. Hay exceso de ventilación en la gasolinera porque es un lugar abierto, no se puede acumular el vapor, entonces no está acumulado concentraciones altas de gases. Entonces no tengo que darle mascarilla, por ejemplo, pero sí le tengo que dar guantes porque quizás se puede regar un poco de combustible y puede causar algún tipo de irritación en la piel. Sí, entonces no nos alarmemos mucho a veces de muchos cargos que nosotros decimos, yo creo que él está expuesto a esto porque huele, no. Tenemos que tener evidencia técnica, tenemos que hacer mediciones. Obviamente esto lo hacen los expertos, como les decía, lo hacen laboratorios, si se contrata, lo hacen personal ya calificado. La parte de talento humano está más encargada a la gestión, a ver que se cumpla. Sí, no lo vamos a hacer nosotros porque eso, como les decía, es personal calificado, es formaciones específicas.
Sí, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, sí, ya le voy entendiendo. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? O le continuamos más o menos viendo, como les digo, no se asusten, esta normativa yo tampoco me la sé de memoria. Entonces, pero siempre que yo necesito utilizar o ver algún tipo de cumplimiento, yo ya sé a dónde ir, sé dónde tengo que buscar. Entonces, voy a ir a este reglamento y en este reglamento me va a decir los medios ambientales y riesgos laborales, factores físicos, químicos y biológicos físicos. Fíjense aquí, en el capítulo 5. Dice condiciones generales ambientales. Entonces, mira, justo nos hablan de la ventilación, temperatura y humedad. ¿Recuerdas, Leonel? Tú me dabas un ejemplo de un compañero tuyo, de un conocido tuyo que trabajaba en frigoríficos, que estaba expuesto a temperaturas bajas. Entonces, aquí establece las temperaturas. Vamos a ver esta parte de justo que Leonel nos comentaba del frío. Vamos a buscar frío. Miren, aquí habla del calor. ¿Cómo se mide el calor? Según el confort térmico, se hacen curvas de confort térmico de mis trabajadores, se hace después la carga de trabajo, se mide también mediante algunas técnicas de fórmulas, de ecuaciones, eso se mide, eso dejémoslo a los expertos, ellos saben cómo deben hacer eso. Ellos van a realizar la medición de cuáles son los límites a los que el trabajador puede estar expuesto según su carga de trabajo, liviana, moderada o pesada. Habíamos hablado de ruidos y vibraciones, entonces aquí nos debe dar los límites permisibles de decibeles, de niveles sonoros, mire, y el tiempo de exposición. Entonces, ¿qué te dice? Que si un trabajador, vamos a poner ejemplos para que ustedes vean qué hay dentro de esta normativa que es muy técnica. Entonces, un decibel, un nivel sonoro de un ruido, mi trabajador puede estar expuesto desde 85 decibeles en 8 horas, o sea, 8 horas de la jornada. Si es que suben los decibeles a 90, yo voy a tener solamente una jornada de 4 horas a mi trabajador. Si sube a 95, únicamente puede estar 2 horas expuesto. Si sube a 100, va a estar a 1, si sube a 110, a esto. Pero siempre dándole mis equipos, también aquí establece el uso de equipos de protección personal. Miren, en ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 150 decibeles en tipo A, cualquiera que sea el tipo de trabajo. Igual, los decibeles lo miden los laboratorios. Ellos son los acreditados, ellos son los que tienen su acreditación porque son competentes para realizar esta medición. Entonces, eso lo van a hacer ellos. No se preocupen de estas fórmulas, no les voy a tomar estas fórmulas porque estas partes de tipo A, tipo B también son técnicas de medición sonoro. Entonces, esto no lo vamos a tomar, pero es bueno que ustedes sepan, ¿no es cierto? Bueno que ustedes sepan que hay decibeles a los que yo puedo estar expuestos y que pueden tener daños a mi trabajador si es que él se expone a más decibeles de los que se establecen en la legislación, en investigaciones que se han dado. Habla de iluminación y niveles mínimos. Entonces, fíjense, hasta la iluminación está normado. Entonces, dice luxes, es el nivel de radiación que emite una luz. Entonces, 20 luxes en pasillos, patios, lugares de paso. Mire, ya me está diciendo que este nivel igual, hay monitoreos de iluminación. Los laboratorios de monitoreos en cuanto a cuestiones ocupacionales están acreditados. Ellos realizan con sus equipos la medición de luxes. Miren, a qué nivel de lux está determinado. Esto es muy técnico, pero ya saben que se debe cumplir con eso. Iluminación artificial, habla de la iluminación artificial. Vamos a seguir avanzando un poco. A ver, aquí nos da otro. ¿Qué nos habla? Microondas, mire, ya habla de la parte de megahercios. Son las frecuencias a las que puede estar una onda, porque una onda puede tener frecuencias que pueden dañar la integridad y la parte genética de las personas. Esas son las radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes. Son cosas muy técnicas que no lo vamos a ver, no nos asustemos, esto es muy técnico. Son cuestiones de partes ambientales. Más abajito ya nos habla de la parte de sustancias químicas. Recuerden, yo les decía que puedo manejar sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas. Y de igual manera, todas las sustancias deben tener su hoja de seguridad, por ejemplo.
Y en la hoja de seguridad te dice si una sustancia es corrosiva. Hay los análisis CRETIV, se llama, de mis sustancias químicas. Entonces, ¿qué es CRETIV? Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, irritante y la parte de radiaciones. Entonces, tenemos todo eso, nos especifica cómo se almacenan las sustancias químicas. Hay normas INEN que establece cómo se debe almacenar una sustancia química. Los riesgos biológicos, ya vamos a la parte física, recuerden, la parte de humedad, calor, vamos más abajito químico, ahora nos habla de riesgos biológicos, que eran las bacterias, virus, y ya hablábamos del frío industrial, ya habla de la parte de frío industrial. Entonces aquí tenemos todo lo que puede estar expuesto nuestro trabajador en cuanto a escapes de gases. A eso se refiere un frío industrial, es por ejemplo, almacenamiento de gases que pueden salir fríos, pero es escape de gas de algún tipo de químico. Eso es un frío industrial. Entonces, son cosas muy técnicas. Ya hablábamos de equipos, cómo se colocan los equipos, las válvulas, las cámaras frigoríficas. En esta parte menciona ya el uso de equipos de protección personal. A mis trabajadores, vamos más abajo. Las instalaciones de resguardos, esto ya, y dispositivos de seguridad, esto ya es en cuanto a protección de maquinaria. Recuerdan que les decía que también fija qué debe tener una máquina, un equipo. Aquí vamos a ver las protecciones que tienen los equipos. Entonces, es un sinnúmero, mantenimiento que deben tener mis equipos. Habla de fabricación, comercialización y exhibición de aparatos maquinarios. Entonces, ¿cómo yo comercializo? No puedo comercializar un equipo que no esté normado, que no tenga las debidas medidas de seguridad. No puedo comprar yo tampoco equipos que no cumplan con las medidas de seguridad que yo necesito. Habla de parte de cuerdas, como esto ya es más específico de trabajos con cuerdas, con ganchos, con poleas, cómo deben ser instaladas. Miren, son cosas muy específicas que yo lo voy adaptando. Si en mi trabajo no hay grúas monocarriles, yo no voy a utilizar eso, no aplica para mí y ya no lo utilizo. Entonces, pero esta es una Biblia, es la guía de todo. Sí, eso es lo que vamos a ir. Esta es la normativa. Si tienen tiempito, la revisan. No les voy a tomar, como les dije, de memoria. Esta normativa también señala que debe haber todos estos letreros de señalización. ¿Qué letreros de señalización debo tener? De prohibición, de riesgos, del sistema contra incendios. Está enmarcado ya en este reglamento. Abastecimiento, extintores móviles también habla de la parte de sistemas contra incendios. Entonces, si es que yo tengo o identifico que tengo riesgo de incendio, yo tengo que tener mi sistema contra incendios. Pueden ser extintores móviles, extintores fijos, rociadores, toda la parte de acumulación de agua, mis rociadores, extintores físicos, químicos, el ingreso de espuma, si es que yo tengo tanques de almacenamiento de algún tipo de combustible. Entonces, todo eso ya está establecido aquí, es algo muy técnico. Señales, miren, catálogo de señales normalizadas. Entonces, ¿qué señales debo yo tener de aviso a mi trabajador? Avisos de riesgos, avisos de salidas de evacuación, de rutas de evacuación, todo lo que es el uso de protección personal, ¿dónde tengo que utilizar? Entonces, yo tengo que señalizar si es que mis niveles acústicos, mis niveles sonoros en esta área sobrepasaban los 85 niveles, sobrepasaban los 100 niveles, yo ya tengo que poner mi señal de riesgo físico y mi señal al lado de uso de protección personal. Entonces, aquí ya está el catálogo de señales que tengo que utilizar. Miren, señalética en transporte de fluidos por tuberías. Entonces, si es que en mi compañía también tengo tuberías, yo tengo que señalizar la dirección del flujo de mi tubería y tengo que señalizar qué fluido está transportándose en esa tubería. Entonces, si es agua, si es gas, si es que es combustible, si es que es un químico o si es que es parte del sistema contra incendio, generalmente se las señaliza rojas a las tuberías. Entonces, esto también está dentro de este reglamento. Ya, y más abajito ya tenemos el uso de equipos de protección personal.
Entonces tenemos ya establecido qué tipo de protección personal yo puedo dotar a mi trabajador. Aquí tenemos en el artículo 180 la protección de vías respiratorias, por ejemplo. Hablábamos justo el ejemplo que nos comentaba Leonel, en el que se adapte. Mira, si es que yo te doy porque hay concentración de algún gas inorgánico o puede ser un gas orgánico o puede ser inorgánico orgánico. Entonces, si es que existe esta acumulación de gas y la concentración sobrepasa los niveles que un trabajador puede estar expuesto, entonces yo tengo que dotarle de este equipo de protección de vías respiratorias. Entonces dice que se adapte adecuadamente a la cara del usuario. Mira, yo tengo que saber qué distancia, la cara de mi usuario, de personas que tienen la cara más larga, quizás unos tenemos la cara más gordita, otros tienen la cara más flaquita, entonces tenemos que adaptar el equipo al rostro de mi trabajador. Mira la comodidad, el confort que yo estoy dando a mi trabajador. No es que mi trabajador va a adaptarse a la cara, porque si es que no está bien sellada la vía respiratoria, puede ingresar gas y puede mi trabajador estar en riesgo. Entonces yo tengo que ver todo esto, miren, es muy específico, son cosas que uno a veces dice, los deja pasar y no se da cuenta. Y seguramente ahorita yo les estoy comentando todo esto y todos están diciendo, a mí me pasó esto, conmigo no cumplieron esto, pero ¿saben por qué? Porque el desconocimiento de esto, porque no lo conocíamos que existía, es lo que causa que mi empleador muchas veces tenga este abuso de poder que estábamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, es que yo ya conozco, y ustedes son de talento humano, ustedes son voceros, ustedes buscan el bienestar de sus trabajadores, ustedes ya conocen que existe, y ustedes tienen esa responsabilidad de revisar y ver qué pueden hacer con respecto al cumplimiento. Ya les voy a pasar las listas de verificación también, que nos va a ayudar más o menos en lo que es cumplimiento en la parte documental, se podría decir. Dime, Byron. Sí, profe, tengo una consulta sobre este tema del reglamento. Cuando una persona recién ingresa a una empresa nueva, ¿no se le debe entregar el reglamento interno junto con el reglamento de salud y seguridad? Sí, la inducción. Es obligación de la empresa darle la inducción porque él tiene que estar consciente a los riesgos a los que está expuesto y tiene que conocer el reglamento. Y no Claro. solamente para que él conozca, sino también como respaldo de ustedes como talento humano. ¿Por qué? Porque recuerden que yo soy la parte de seguridad, es la encargada de inducción y capacitación, ¿no es cierto? Entonces yo ya respaldo que yo le entregué, usualmente te entregan un reglamento chiquito o te entregan un librito o te mandan un correo. Ahora te mandan un correo que es más fácil y ayudamos al medio ambiente. Entonces te mandan el correo y yo ya tengo ese respaldo de que yo te informé, que yo te dije que tú tienes que usar esto de protección personal. Yo te dije que debes cumplir con estas medidas de protección. Entonces todo esto está en el reglamento, como tú dices, sí te entregan. Eso es responsabilidad, es obligación entregarte. Y tomarle una pequeña evaluación luego de haber entregado tal vez después de 15 días. Es un método de asegurarte la Sí. eficacia de la capacitación. Ustedes tienen que asegurar dentro de las normativas de sistemas de gestión de la calidad de seguridad industrial, son buenas prácticas. Entonces, tú para asegurarte la eficacia de una capacitación, tú le tomas una evaluación a mi trabajador. Obviamente, la evaluación no es para despedirle, ¿no? Sino para informarle. Entonces, no es una manera de para que se ponga tenso el trabajador, sino para que él conozca realmente a los riesgos de lo que está expuesto. Pero es una metodología de evaluación de la eficacia de la capacitación. O puede ser que tú digas, otra metodología de eficacia de la capacitación es que den una retroalimentación, una exposición, por ejemplo, no a manera de evaluación. Pero sí, a veces te envían estos links te envían videos y unos links que llenes unas pruebas, unos formularios. Entonces sí es para ver si es que fue captada la información a tu trabajador. Sí te toman evaluaciones y te entregan todos los reglamentos internos. Porque imagínate tú como trabajador, pongámonos en el lado de que yo entré a una empresa de alto riesgo. No sé, una empresa de químicos o de almacenamiento de gases, ya. O de licuado, de gas licuado, ya, pongamos. Y yo ingresé a esta empresa y a mí me entregaron este reglamento, así como está. Así como les estoy yo dando, así, 92 páginas. ¿Ustedes creen que yo como trabajador voy a saber qué aplicaba de aquí a mi trabajo? No es cierto. Entonces, ¿cuál es mi obligación como experto en seguridad industrial?
ver qué aplica y hacerlo acercar toda la realidad de mi empresa. Detallar toda la realidad de mi empresa. Si no me aplica, como les decía, se fue, no lo tomo en cuenta. Pero si es que tengo una mejora constante, una mejora continua, yo voy reevaluando este reglamento interno para que se demuestre que yo tengo mejoras, para que no vuelva a pasar algún accidente, se va reevaluando. Pero usualmente te entregan el reglamento interno o los protocolos internos o políticas internas. No te van a entregar esto porque, como les digo, es muy extenso, es muy específico, son cosas que no aplican, ¿sí? Ya. En cuanto a uso de protección personal, también establecen las medidas. Miren, todo lo que establece ya detallado por equipo de protección personal. En este caso tomé de ejemplo protección de vías respiratorias, pero estoy segura que más abajo va a haber otro tipo de protección. Veamos cuál es la siguiente para que la vayamos analizando. Protección de extremidades superiores, brazos. Entonces, si es que yo tengo el uso de algún tipo de químico, por ejemplo, puedo tener contacto de mis brazos, de mis manos, a electricidad también. Hay guantes dieléctricos para que no conducen electricidad. Entonces, si yo estoy haciendo trabajos en electricidad, tienen que darme guantes dieléctricos, ¿sí? Igual tienen que tener zapatos con plantas dieléctricas que no tengan conducción de electricidad para evitar que en este caso haya algún tipo de quemadura o daño por electricidad. Miren, contactos eléctricos, justo les decía. Entonces, da toda la parte de protección. Entonces, si yo identifico algún tipo de daño y ya actué sobre la fuente, ya actué sobre el medio de transmisión y ahora me doy cuenta que no pude menorar mi riesgo en la fuente ni en el medio de transmisión, voy a ir a la parte de protección y voy a otorgarle a mi trabajador los equipos de protección personal que cumplan con esta normativa. Y con certificaciones internacionales, hay muchas certificaciones internacionales que es más fácil comprar las cosas, ¿no? Porque si tiene una certificación homologado en una normativa internacional, quiere decir que ese equipo de protección personal cumple para un fin. Sí, es lo que les decía, ¿no? Si compro chino me dura 5 años, si compro europeo, estoy diciendo chino, solo yo sé que hay cosas chinas también buenas, pero es un ejemplo. Entonces, si compro algo europeo me dura 20 años. Entonces, yo también puedo ir viendo ese tipo de certificaciones en cuanto a mi equipo de protección personal. Todo eso tenemos aquí. Entonces, hablábamos de la parte sancionatoria. A ver, veamos. Miren, a ver. Ay, ya me fui muy abajo, ya estamos en disposiciones. Vamos a ver la parte sancionatoria. Mira, de las sanciones a las empresas, artículo 189. Entonces, a través del Ministerio de Trabajo, ¿quién me va a sancionar? Esta parte, el Ministerio de Trabajo es mi autoridad para sancionarme. Entonces te dice, a lo general, sancionará las infracciones de seguridad y higiene de trabajo conformidad a los artículos tal del Código de Trabajo. Entonces yo voy a coger el Código de Trabajo, voy a buscar mis artículos tal, y ahí está la parte de sanciones tipificadas de la parte o responsabilidad del Ministerio de Trabajo. También puede sancionarme el Ministerio de Salud Pública, establece las sanciones a través del Ministerio de Salud Pública. ¿Y cómo se sanciona? Entonces, del procedimiento sancionatorio. Entonces, se trae de infracciones a disposiciones de este reglamento que no incumplen un peligro inminente. Vamos viendo cada una de las sanciones. El destino de las multas, qué hacen las instituciones del Estado o qué deben hacer con las multas o las coactivas que se cobren a aquellas instituciones que no cumplan con lo establecido en este reglamento. Mira, responsabilidad de los funcionarios del sector público. Entonces, ellos ya tienen una responsabilidad civil o penal si cometen infracciones o accidentes, serán sancionados también. Entonces, las instituciones públicas también tienen que cumplir con este reglamento, no únicamente el Código de Trabajo. También las instituciones públicas que están regidos bajo la LOCEP tienen que cumplir con este reglamento, ¿sí? Eso, les presento el reglamento, no se asusten. Como les dije, no les voy a tomar de memoria. Para mí es importante que ustedes sepan qué hay aquí, qué contenido tiene, cómo es el proceso. Dime, Leonel, ¿cómo es el proceso de cumplimiento? Les voy a dar los checklists que a ustedes les va a facilitar mucho la vida. A mí me ha facilitado la vida y son súper útiles en el diario. Dime, Leonel. Ya, profe,
Una pregunta, nosotros como parte de talento humano o parte, digamos que también tenemos que aprender eso de seguridad ocupacional, salud y seguridad. ¿Qué pasa si nosotros detectamos, por ejemplo, que puede haber un factor de riesgo para los empleados? Le pongo un ejemplo de lo que usted mismo, tomando un ejemplo de lo que usted decía, que trabaja en una empresa de electricidad y, y nosotros detectamos como, perdón, talento humano que necesitan esos guantes dieléctricos, Sí. dieléctricos, ya. Ajá. Y nosotros decimos a la empresa, miren, o al gerente o al departamento que tienen que adquirir esos guantes. Pero ellos dicen, no, ¿sabes qué? Anda a la esquina y compra 100 guantes de los de ahí y eso les entregas. ¿Cómo nosotros como talento humano o como salud y seguridad ocupacional hacemos un descargo de eso? Porque obviamente si es que pasa algo, la culpa van a decir, va directamente al departamento y luego va a la empresa. Entonces, ¿cómo nosotros actuamos en ese sentido? Ya, mira, yo estoy muy consciente de que muchas empresas ven a la parte de seguridad industrial como un gasto. Y justo eso les decía. Es un gasto para la empresa, así lo ven. Pero en realidad no, esto se va cambiando la mentalidad de los empleadores al darle casos reales de costos. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, en esta parte eléctrica. Señor empleador, jefe, verá, estos guantes en realidad es una parte de, ¿cómo te digo?, de formar a los jefes, de irles incentivando a hacer estas campañas informativas también a la parte de gerencia, porque ellos quizás también desconocen de que existe esta legislación, desconocen que están incumpliendo. Entonces yo le digo, mire, jefe, 10 guantes dieléctricos me sale $300. ¿Usted sabe cuánto le puede salir que una persona pierda sus brazos? ¿Usted sabe la sanción que usted puede tener al que si ocurre un accidente y mi trabajador pierde los brazos? ¿Usted sabe la sanción y sabe el costo que le representa a la empresa cubrir todo esto por no dotar de EPP a mi trabajador? Usted sabe, las horas de para de mi trabajador también son contabilizadas en dinero. Entonces, todo esto es más caro remediar o a tener medidas preventivas. Entonces, claro, ¿qué le interesa al jefe? El dinero. O sea, seamos sinceros, lo que él se va a guiar es de las ganancias de ingresos de mi empresa, ¿no es cierto? Entonces, si yo le hago esta comparación de costos, yo estoy capacitando a mi empleador, ¿no es cierto? Lo estoy llevando por su talón de Aquiles, le estoy diciendo, mira, te va a costar más si es que esto pasa. Mira las sanciones por amputaciones de manos, por no usar guantes dieléctricos. Si te fijas, entonces yo tengo que ir por esta parte de costos a incentivar también a mi empleador a que no lo vea como un gasto, sino como una inversión. La prevención de riesgos es una inversión que yo voy a hacer, porque voy a prevenir a no pagar sanciones, a no pagar todo, y también a llevarme esta parte de una muerte de un trabajador. ¿No es cierto? Entonces yo voy a incentivar también a la empresa a que cumpla esto por la parte económica, que sabemos que los jefes están preocupados también por esta parte de gastos muchas veces. ¿Sí? Entonces vamos a concientizar por esa parte, a decirle, mira, yo sé que esto se paga o más o menos he analizado que cubrir la hospitalización de alguien que pierde una pierna o una operación te puede costar más de $10,000. ¿Y qué? Comprarle botas te cuesta $100. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, entonces eso es mi deber como talento humano, conocer la ley, saber que debo cumplir y verlo como una inversión de la empresa, no como un gasto. Creo que tenía alguien más levantado la mano. No sé, Leonel, ahí sí es que más o menos te di esa idea de Sí, cómo. sí, pero lo que no me queda claro es, o sea, ¿cuál serían en caso de que a pesar de todo, o sea, lo que se le hace caer en cuenta al empresario o al gerente o al dueño, no quiere invertir? Y, o sea, Haces tu descargo. ¿cómo Sí. hago yo como talento humano a ese punto? Evidencia, memorando, correo electrónico,
firma a que tú te deslindas de esta responsabilidad que tú ya analizaste. Entonces tú debes tener tu respaldo, que tú cumpliste con Informale, tú cumpliste con el asesoramiento técnico. La dotación era responsabilidad del empleado, del empleador. Recuerda eso. La unidad de seguridad tenía la parte de asesorar, de analizar, porque son los expertos, de evaluar, de controlar, pero la parte de dotación es responsabilidad de mi empleador y las responsabilidades establecidas no son reasignadas a nadie. Si yo tengo esta responsabilidad por ley, no puedo decirte, ¿sabes qué? Esta normativa me da esta responsabilidad. Yo me deslindo y por mediante resolución te otorgo a ti esa responsabilidad. No es así. Él está responsable por ley y las atribuciones y responsabilidades no son reasignadas. Entonces, él tiene el cumplimiento, tú como talento humano ya hiciste lo tuyo, analizaste, identificaste, avisaste, asesoraste. Si es que él no quiere cumplir, no es tu responsabilidad. Y si algo pasa, va a caer la responsabilidad sobre el empleador de igual manera, no sobre ti. Porque tú cumpliste y tú tienes tu evidencia, tu descargo, tu correo, tu memorando, tu solicitud, tu investigación. Tú tienes que respaldar toda esa información. Ese archivo técnico es tu responsabilidad, recuerda. Unidad de SSO es responsable del archivo y documentación técnica de evidencia. Y él es encargado de que las compras del empleador puede tener su área financiera, área de compras públicas o lo que sea, pero es responsabilidad de él cumplir con eso. Gracias, profe. Blanca. Sí, profe, buenas noches. Con esto que me dice, pero chuta, no sé cómo explicar que no se cumple lo que dicen, porque imagínese cuando hay personal y dicen, por ejemplo, les entregan guantes, les entregan cloro y todas estas cosas y le dicen, bueno, o sea, el cloro tiene que aguantarle siquiera unos 3 meses, porque si no le toca comprar, o sea, y para no perder el trabajo, muchas de las personas, yo hablo de las cuestiones de las personas de limpieza, que tienen que coger y poner de su bolsillo para no perder el trabajo. Y no se cumple, profe, porque estas empresas también tienen grandes sumas de dinero y tienen como, ¿cómo se podría decir? Como hacerles de la vista gorda a las personas que están en el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, ahí no se puede hacer nada, pienso yo, porque, o sea, es irse contra alguien grande y perder el trabajo no sería algo bueno para las personas, hablo de estas personas de limpieza, porque yo le digo que es porque en el entorno donde nosotros estamos se escucha muchas cosas y entre esas es que o ponen ellas, les dan, por ejemplo, eso le digo, un par de guantes y eso tiene que durarles, si no tienen que poner de su bolsillo. Entonces ahí, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se va contra estas empresas grandes que tienen cómo callar a la gente? O sea, claro, tú dices te entregan, pero no te entregan lo suficiente. Sí. O sea, te entregan un par de guantes, pero no te entregan lo suficiente. Entonces, tú debes tener evidencia de por qué tú piensas que no es lo suficiente. Porque recuerdas que yo te decía que muchas veces, puede ser que sí, que estés en la razón, que hay conflicto de intereses, que hay abusos de poder, que el jefe ve más la parte económica, pero puede existir un accidente y yo puedo evidenciar que es culpa del empleador. Entonces, todas estas cuestiones, yo tengo que tener evidencia de que yo notifiqué en el lado de que yo soy experto en seguridad y yo notifiqué que se debe cambiar los guantes porque mi fabricante dice que los guantes se deben cambiar cada mes. Entonces, yo tengo que tener esa evidencia, señor empleador, yo tengo que notificarle a usted. Si usted no quiere cambiar, recuerde que no es mi responsabilidad el otorgar esto. Yo sé que los trabajadores están expuestos y muchas veces me ha tocado también poner de mi bolsillo para equipo de protección personal. Sí me ha tocado y es verdad, pero ellos se justifican con, el fabricante me dijo 2 años, entonces a ti te debe durar 2 años. Sí, entiendo tu parte, pero muchas veces es bueno acercarse con el guante roto, por ejemplo, y devolver el guante y que me den un nuevo. Pero todo eso yo tengo que tener evidencia como trabajador. En el caso de que suceda algo, yo puedo respaldarme de eso. Yo puedo cobrar mi parte de atención médica, de que me paguen las horas que no puedo por algún accidente trabajar. Entonces, todo eso yo tengo que tener evidenciado. Yo entiendo y soy muy consciente también de la realidad del país. No es que somos emblema en seguridad y salud ocupacional. He visto muchas fallas, he sido testigo de muchos accidentes. Entonces, entiendo que la realidad es diferente a lo que está escrito aquí.
pero no porque en omisión quiere decir que esté bien. Sí, entonces yo ya conozco, muchas veces no conocen las empresas esto, no les interesa conocer, pero claro, ustedes ya se están formando en esto específico, ustedes ya están conociendo esto, quizás no manejen o quizás se especialicen. Chévere si se especializan en de talento humano, cogen una especialidad en seguridad ocupacional. Creo que hay muchas instituciones que ofrecen este tipo de formación. Chévere si se especializan, pero si es que no, yo tengo que tener respaldos de que yo les informé que había esto. Sí, a mi jefe, yo le informé, no cumple, no puedo hacer nada muchas veces porque tengo que cuidar mi trabajo. Sin embargo, yo estoy cumpliendo con mis funciones de informar, analizar, controlar. Si no cumple y no está haciendo gestión, no está comprometido mi empleador, no es mi responsabilidad. Yo ya cumplí con mi trabajo y tengo que evidenciar todo esto, ¿sí? Ante el ministerio. Y el ministerio es el encargado de sancionar. Nosotros podemos ir, como les decía, denunciar ante el responsable de seguridad. Si no hay respuesta, tenemos el derecho de ir a denunciar ante el Ministerio de Trabajo. Ellos reciben las denuncias. Ellos son los encargados de receptar este tipo de denuncias. Sí, entonces sí se puede denunciar. A veces podemos poner en riesgo, es verdad, el trabajo, pero también hay mecanismos para protección del trabajador. Recordemos que el Ministerio de Trabajo es pro trabajador, entonces hay mecanismos que te pueden amparar como trabajador. Sí. Y cuando son terciarizadoras, ¿quién tiene la responsabilidad ahí? Porque si, por ejemplo, el Ministerio de Educación contrata personal de limpieza, pero ellos no son los jefes directos, Sí. ¿a quién va la sanción, por ejemplo? A tu jefe, a quien esté a cargo del contrato. Verán, es lo que les explicaba. Primero, ya no existe terciarización en el Ecuador, está prohibido. Tú te refieres a una subcontratación de un servicio. Entonces, el que firma el contrato de subcontratación, por ejemplo, ya, yo soy dueña de una institución y voy a contratar al personal de limpieza de mi institución. Entonces, yo le voy a decir, a ver, señor, ¿usted quiere contratar conmigo? Sí, ok. Yo tengo este reglamento interno y estos protocolos de seguridad. Tenga mis protocolos, usted va a cumplir con eso. Y usted es responsable de cumplir con eso, y si es que hay sanciones, es responsable quien firmó el contrato porque él debía cumplir, es como se pongan los términos de contratación, ¿me entiendes? Entonces iría la sanción al dueño de la subcontratadora, no al que contrata. Yo me deslindo en el contrato de cualquier responsabilidad. En las cláusulas de mi contrato yo pongo que cualquier accidente, yo ya le informé que él debe cumplir con esto, yo ya le informé qué riesgos es de la limpieza, por ejemplo, yo ya le informé si es que algo pasa, él se está comprometiendo a cumplir, entonces él es el responsable. En la parte de intermediarios, recordemos que aquí también habla de intermediarios. ¿Sí? Entonces, este es el reglamento que les he presentado. Espero tengan un tiempito, lo revisen, que más o menos cuál es el contenido. Les hablaba yo que es muy técnico, que hay muchas ecuaciones, fórmulas que la parte técnica utiliza. Ustedes, con que lo sepan, hasta su formación está bien. Si es que quieren especializarse, chévere, colegas, si es que quieren especializarse en esto, ya irán viendo más profundo de cómo se analiza la parte técnica, cómo se analiza, no sé, un especialista en ruido, un especialista en gases, un especialista en vibraciones, sería chévere. Pero así es como se va, esta es la normativa que rige o que tiene casi todas las medidas que debemos cumplir en cuanto a seguridad y salud ocupacional. Vámonos a una pausa comercial hasta las 7:20, ¿les parece? Y regresamos en la misma, a las 7:20 por el mismo canal, ¿ya? Entonces vámonos a una pausa y ya regresamos 7:20. Gracias, profe. Eso es perfecto.
Bueno, chicos, ya nos dimos un pequeño break. Se me va el tiempo volando. A ver, ya nos vamos conectando, vamos prendiendo las cámaras, los que puedan prender, gracias. Vamos a continuar con la materia. Recuerden que les decía que hay listas de chequeo que nos facilitan la vida a todos, que están dentro de el cumplimiento legal, establece todas estas descripciones en cuanto a la normativa que yo como empresa tengo que cumplir con algunos criterios. Entonces, miren, esta es una emitida por el Ministerio de Trabajo. Este formato es específico para aquellas compañías que son de 10 empleados, de 10 a más empleados o más trabajadores. Entonces vamos a llenar para más o menos que ustedes la puedan ver, que de manera práctica saben cómo puedo yo utilizar estos checklists para yo poder identificar incumplimientos dentro de mi parte normativa en mi empresa. Entonces tenemos los datos generales de la empresa, razón social, todo lo que es RUC, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas personas con capacidades diferentes, cuántos adolescentes y niños. Recordando, no puedo trabajar adolescentes ni niños, pero sin embargo lo han puesto dentro de la normativa y vamos viendo. Entonces dice, normativa legal, el cumplimiento legal que tengo que yo establecer, y si es que yo hago una inspección, simplemente pongo un visto si cumplo o no me aplica según el criterio. Como les decía, hay cosas que no me aplican en la empresa, entonces yo pongo que no me aplica. Entonces aquí vamos a tener la normativa. Miren, en este lado ya tenemos en la primera columna tenemos la normativa. Esperen, me estoy chocando aquí. Tenemos la normativa, ¿no es cierto? Entonces, el decreto que yo les presenté, decreto ejecutivo 2393, hay acuerdos ministeriales que se han ido desglosando de todo este decreto ejecutivo, tenemos acuerdos interministeriales, toda la normativa, ¿no? Pero yo ya en la parte de cumplimiento legal ya tengo mi pregunta. ¿Qué específicamente tengo que cumplir? De todos esos artículos que me nombra toda esa normativa, yo ya la desgloso en un cumplimiento legal. Entonces, este checklist me facilita la vida a mí como prevencionista, me facilita la vida como delegado de seguridad y salud ocupacional. Entonces dice, vamos a tomar ejemplo y lo vamos a ver así de manera flash. Igual les voy a pasar, les voy a cargar todo en la materia, en la plataforma. Entonces, ¿qué dice? Cumplimiento legal. 1, cuenta con unidad de seguridad e higiene. Entonces, yo me voy a ir a criterios para yo saber si aplica o no aplica. Entonces, me voy a ir a esta pestañita de criterios y yo sé que la pregunta 1 aplica, miren, o no aplica. Entonces, miren, yo ya tengo esta, como decíamos en el colegio, esta polla, en la que yo puedo ver si aplica o no aplica, ¿no es cierto? Entonces, la unidad de seguridad e higiene aplica para aquellas instituciones de alto riesgo con más de 50 trabajadores y aquellas instituciones de más de 100 trabajadores. Entonces, no aplica cuando son menores a 50 de alto riesgo o son aquellas que tienen bajo o mediano riesgo menores a 100. Miren, entonces, si es que yo tengo 15 trabajadores, ¿me aplica o no me aplica? No aplica, ¿no es cierto? Cumplo o no cumplo, no es así, no me aplica. Sigo con el siguiente. Cuenta con un técnico de seguridad e higiene que dirija la unidad. Entonces me voy a mis criterios. ¿Qué dice la pregunta 2? ¿Cuál es el criterio? Aquí tengo el criterio. ¿Cumple o no me aplica? Si no me aplica, no me aplica. Vamos con la parte de médico ocupacional. Recuerdan que yo les decía que una cosa es tener médico ocupacional y otra cosa es tener servicio médico. Entonces, yo voy a ver en la parte de criterios. Vamos a ir a médico. Vamos a la pregunta 3. Cuenta con responsable, esa ya leímos, la de médico ocupacional. Todas las empresas deben tener médico ocupacional que tenga la ficha médica de mi trabajador. Entonces, así yo tengo una empresa de 2 trabajadores, yo tengo que tener ficha médica de mis trabajadores hecha por un médico ocupacional. Miren, fíjense, justo lo que les comentaba. Y recuerdan lo de criterios de servicio médico que ustedes me decían, pero no tenemos una atención médica. Y yo te decía, claro, porque deben tener médico que llenó tus fichas como trabajador. Quizás tú no sabes, pero él ya analizó según tus riesgos e hizo tus fichas.
Pero la parte de atención médica es diferente. Ahí sí, de igual manera se aplica por el número de trabajadores, y si no aplica, si yo tengo un número menor a 100 en una empresa según los riesgos, ¿no? Ahí tengo los criterios claritos. Entonces yo voy poniendo, aplica, no cumplo, cumplo. Vamos a ir más abajito, igual, ya como les digo, los criterios se manejan igual para todas las preguntas. Y vamos a ir viendo gestión documental. Entonces, ¿qué dice la parte de gestión documental? Entonces, cuenta con registro del Comité de Seguridad. ¿Se acuerdan que yo les decía que el ministerio tiene un sistema único de trabajo, se llama, que es el SUT? Entonces, es una plataforma que ha facilitado y ha programado el ministerio para yo ir cargando la información mensual, semestral, anual de mi institución. Entonces, cuenta con registro del Comité de Seguridad. Recuerden, estos comités de paritarios tienen que estar registrados en esta página. Entonces, yo registro esto. Vamos a ver el criterio de la gestión documental, esta parte de documentos que yo tengo que tener. Entonces, vamos a irnos al criterio. ¿Cuál es el criterio? Recuerden que yo les decía, si tengo más de 15 trabajadores, yo tengo que tener un comité. Son 3 representantes. Justamente en el reglamento 2393 nos dice cómo se forma el comité. Aquí yo sí quiero ver específicamente de comités la legislación. Voy a irme a la primera columna y voy a ver la resolución 957. Voy a ir a Google, voy a poner resolución 957 y voy a buscar. ¿Por qué dice que el artículo 10? ¿Qué dice el artículo 10? Entonces seguramente va a decir esto de la parte de las empresas, que a más de 15 empresas, de aquellos trabajadores que tengan más de 15 empresas, deben tener un comité, y para subcomités más de 10 personas, ¿sí? Entonces tenemos eso ya establecido en estas matrices que nos solucionan la vida. Entonces lo que yo quiero que entiendan es cómo manejar estas matrices. Más o menos vamos a ver qué contenido tienen, porque igual son extensas, pero me facilitan a mí. Tenemos la parte de gestión documental, tengo política de seguridad, no tengo política de seguridad, tengo certificado de prevención, de programas de prevención de riesgos psicosociales, tengo lo que son el plan de emergencia. Todo esto me va diciendo estas matrices. Yo solo tengo que ir viendo según el criterio si cumple o no cumple, ¿no es cierto? Entonces a mí me va a ayudar esto para no estar revisando toda la legislación, sino ya tengo aquí estas listas de verificación que me ayudan un montón. Entonces vamos a la gestión en prevención de riesgos laborales. Igual me dice la legislación. Fíjense, todos está el decreto que yo les dije, el 2393, y aquellas resoluciones o decisiones que son más específicas de temas pequeñitos que yo voy a ir adaptando aquí. Entonces, si quiero revisar, solo lo ven aquí y se descargan en internet la decisión, la resolución, y más fácil para ustedes. Entonces, ¿qué te dice? Analiza riesgos físicos, analiza riesgos mecánicos, analiza riesgos químicos, que ya conocemos cuáles son, analiza los riesgos biológicos, ergonómicos, psicosociales, analiza el método, la evaluación, el control. Vamos viendo, miren, ya viene la parte de equipos de protección personal. Utiliza protección individual de cráneo, que son los cascos, uso correcto, en buen estado, acorde a la exposición. Entonces, miren, ya habla todo lo de protección auditiva. Entonces, yo voy poniendo visto o no aplica. Si es que yo no tengo riesgos de gases, simplemente no tengo que dotarle a mi personal de máscaras. Entonces, yo pongo no me aplica porque no tengo ese riesgo identificado. Miren, ya habla de riesgos mecánicos. Entonces, en esta parte de riesgos mecánicos es toda la estructura. Recuerden que yo les decía de máquinas, de caídas de distinto nivel. Todo esto me va hablando aquí. Entonces, dice las plataformas de trabajo en buen estado y bajo norma. Entonces, yo ya sé. En el artículo 29 del decreto ejecutivo 2393 me establece esto de las plataformas. Entonces, yo voy a este reglamento que me indicó la profe, que ya me descargué, y voy y busco. ¿Qué me dice con respecto a plataformas? Entonces ahí veo, ¿están en buen estado o no están en buen estado? Entonces miren este listado, este checklist les va a ayudar un montón, chicos. Yo les voy a pasar. Es de uso público, que ustedes van a poder identificar, van a poder manejar, ya van a irlo leyendo, entonces ya van a decir, no manejo riesgo químico, no me aplica, riesgo biológico sí hay casi en todos, porque a veces hay mucho contacto con las personas, con virus, riesgos ergonómicos, psicosociales.
Ya, aquí vamos con los trabajos de alto riesgo. Entonces, ¿cuáles son los trabajos de alto riesgo? Ya lo vamos a ver más adelante, con más calma, pero así de manera rápida, los trabajos de alto riesgo son trabajos en altura, trabajos en caliente. ¿Qué quiere ser trabajo? Un trabajo en caliente no quiere decir que es porque la superficie está caliente. No, un trabajo en caliente es cuando una maquinaria está operando y yo tengo que realizar un trabajo con la maquinaria operando. Por ejemplo, tengo que hacer un mantenimiento y yo no puedo apagar ese motor. O tengo que hacer algún cambio de una parte de un motor, de un equipo, y yo no puedo apagarlo. Entonces yo tengo que asegurarme que la parte en la que yo voy a trabajar no cause ningún tipo de daño a mi trabajador. Un trabajo en caliente también son los trabajos de soldadura, ¿sí? Esos también son denominados trabajos en caliente. En espacios confinados, quiere decir en espacios donde hay poco espacio para la acumulación de oxígeno, o son espacios subterráneos donde pueda haber menos porcentaje del permitido de oxígeno. 19% nos dice que si es que está bajo ese nivel de oxígeno, es un trabajo confinado. Entonces muchas veces ingresan nuestros trabajadores con máscaras de oxígeno, con tanques de oxígeno, a realizar estos cambios o alguna soldadura dentro. Por ejemplo, yo he visto trabajos en lugares confinados, cambios o arreglos a tanques de combustible. Entonces vacían el tanque y el personal entra dentro de este tanque y hay poco oxígeno. Imagínense, y está también la parte de vapores, entonces ellos entran con máscaras para hacer todo lo que son soldaduras dentro de los tanques o arreglos de los tanques. Esos son trabajos confinados. O entran a cámaras subterráneas que tienen que hacer algún tipo de adecuación al lugar. Trabajos de instalaciones energéticas energizadas, quiere decir que hay electricidad, está encendido, está pasando corriente. Jefferson creo que está prendiendo. Te voy a decir. Ya, gracias. Trabajos en excavaciones, trabajos en izajes de cargas, miren. Entonces, estos ya son riesgos más específicos. Estos deben tener procedimientos específicos. Aquí con estos trabajos de alto riesgo se manejan permisos de trabajo. ¿Qué es un permiso de trabajo? Es aquella autorización en la que yo como seguridad industrial autorizo al trabajador a que puede cumplir ese trabajo porque él está capacitado, porque porque yo fui y dije, ok, aquí en soldadura yo como prevencionista voy, analizo el área y digo, sí, está apta para usted realizar soldadura. Entonces yo le autorizo a que usted haga. A ver, ¿tiene su equipo de protección personal? Sí. ¿Tiene extintores cerca del área? Esto de sistemas contra incendios, sí. A ver, voy a medir gases, porque recordemos que la soldadura puede causar una explosión en un lugar si es que hay acumulación de gases explosivos. Entonces yo voy con mi sensor, mido gases, sí puede, sí. Eso es un permiso de trabajo. Entonces yo veo que todas las condiciones están bien de cualquier trabajo de alto riesgo, yo le autorizo a que usted pueda trabajar ahí, ¿sí? Entonces aquí me habla ya de permisos ya más específicos de riesgo. Si es que yo en mi institución conozco que existen estos trabajos, ya sé a qué acuerdo ministerial tengo que ir a ver. ¿Qué tengo que cumplir? Acuerdo ministerial 174, artículo tanto. Entonces, miren, yo ya voy específicamente porque sé que tengo este riesgo. Ahora vamos a la parte de señalización. Me dice que son señalética preventiva, que señalética prohibitiva, no fumar, no comer en esta área. La preventiva es prevenir, o sea, es decir, avisarle sobre el riesgo al que está expuesto. Eso es la de prevención. Tengo la de información. Yo que sé, tengo que dar una información de esta área está restringida por esto, autorizaciones, autorización para ingreso a área no permitida. Entonces, todo este tipo de informativa dice señalización de obligación. La obligación es el uso de protección personal, por ejemplo, es una obligación. Usted tiene que usar protección personal auditiva en esta área. Entonces se pone unos letreritos azules, en este caso, que es la de obligación. Cada letrerito, cada señalización tiene su color. La informativa es aquella que te dice, ese está de color, me parece que es blanco con negro y con un borde rojo. Todo esto nos dice ya la legislación. Y aquí está la INEN. Acuérdense, el INEN es el que da las normas técnicas. Entonces ya se establece una normativa técnica por el INEN de cómo yo tengo que hacer mi normativa, mi señalización.
Entonces ya está establecido, aquí está la normativa, ustedes la ven aquí y la pueden buscar en el caso de que necesiten colocar señalización. Tenemos también la señalización de incendios y la de rutas de evacuación. Esa es verde y la de incendios es roja completamente con letras blancas. Vamos a amenazas naturales. Recuerdan que hablábamos de que puede haber amenazas naturales. Entonces, ahí nosotros aplicamos planes de emergencia. Hay una unidad específica para tratar planes de emergencia, qué contienen, por qué contienen esto, qué brigadas debo formar. Pero aquí también establece ya la parte normativa. Yo sé que la decisión 584 habla sobre la parte de amenazas naturales y planes de emergencia, ¿sí? Gestión de la salud en el trabajo. Yo no soy médico ocupacional, sin embargo, yo debo conocer qué debe cumplir mi médico ocupacional, qué debe cumplir mi empresa. Entonces yo le pregunto, médico ocupacional, ¿usted tiene la historia médica de todos? Sí, no. A ver, no puedo ver, ¿no? Es confidencial la historia médica de las personas, pero a ver, indíqueme que si tiene, ya, chévere. Entonces yo voy poniendo cumple, no cumple a todo lo que me establece y servicios permanentes que son la parte de primeros auxilios, de enfermería, adecuación de áreas salubres, esto se refiere a comedores, si yo tengo comedores, también si yo doto de agua a mis trabajadores, hay lugares en los que yo tengo que almacenar el agua y tratarla y debe estar bajo condiciones de norma el agua porque puedo causar una infección intestinal, por ejemplo, si se consume agua fuera de especificaciones, tengo que tener todo eso. Entonces, miren esto, esta maravilla que nos dan los del ministerio. Ustedes de aquí hacen su evaluación. Les decía, no se asusten con el reglamento porque está todo sintetizado dentro de estos formularios. En este caso, este formato es de inspecciones de 10 a más trabajadores. También hay otro formato que es muy similar, que es al menor a 9 trabajadores, que también les voy a proporcionar. Y para ustedes va a ser un alivio poder manejar estos listas de verificación. Y para mí es importante más que se sepan la normativa de memoria, que sepan cómo aplicarla. Y aquí es una manera de aplicarla, es una manera sintetizada para que ustedes puedan analizar el cumplimiento legal de su institución. ¿Alguna pregunta con respecto a este formulario? Ya, qué bueno, espero que me haya hecho entender. Si es que no me avisan y ponemos algún ejemplo. Ahora vamos a avanzar, pasamos la parte de normativa. Aquí tienen toda la normativa, como les digo, si quieren buscar alguna decisión, yo tampoco me la sé de memoria porque sería imposible saber tantas decisiones de acuerdos ministeriales y todo, los conozco, sí, sé que me dicen y gracias a esto he podido también analizar de mejor forma nuestra parte de seguridad. Entonces aquí la tienen, les voy a pasar, voy a cargar, estoy aprendiendo a manejar el Moodle porque no lo había tratado antes, ya subí el syllabus, entonces hoy voy a tratar de subir toda la documentación por unidades que ya está dividido ahí, entonces mañana ya lo pueden revisar, lo pueden descargar y vamos a ir avanzando con la siguiente unidad. Ya. Vamos a avanzar con la tercera unidad. A ver. Dije antes de que avance una consulta, esto también está regido para los GAT. Sí. Recuerda que dice responsabilidad de los sectores públicos. Yo te leí en el reglamento, justamente en la parte sancionatoria, hay uno exclusivo, un artículo que le da responsabilidad a las instituciones públicas de cumplir con estos reglamentos y con esta normativa. No se exhibe, no están, no son exceptos de este tipo de cumplimiento. También la institución pública debe cumplir. Creo que tiene Sarita levantó la mano, o era Sarita quien... Sí, Inge, buenas noches. Inge, una pregunta. ¿Esta clase la va a subir hoy también para poderla tener mañana? Sí, todas las clases, las tres o cuatro que he impartido, las voy a subir a un canal de YouTube. Ya las tengo convertidas, ya solamente tendré que cargarlas. Entonces, las estoy grabando. Es política de la institución grabarlas y ya las voy a subir. Entonces, Muchas gracias, Inge. ya les paso el enlace de mi canal. Ahorita solo déjenme abrirla. O así alguien tiene otra pregunta. Dice no hay nada en la plataforma aún todavía. Todavía no hay nada.
Yo no veo nada ahí. La estoy No está el verificando. sílabus. Puedes abrirle el sílabus para ver si le cargué bien, porque según yo ya le cargué. No está. No, sí está, No, sí. el sílabus sí está, el- Inge. ya. Yo vi el Entonces, sílabus. ya. Entonces ya. Hoy en la noche ya les cargo lo demás, porque sí, entonces sí aprendí bien. Sí aprendí a cargar bien. Entonces, qué bueno que lo hayan revisado. Ya les voy a cargar la parte de toda esta documentación que le he ido acumulando. Ya les voy a cargar ya. Entonces vamos a ver, ahora vamos a avanzar un poquito en la parte de seguridad y salud ocupacional. En la unidad número 3, que son técnicas generales de seguridad industrial. Entonces, estas técnicas son metodologías que a mí me van a ayudar para ir analizando cada uno de los sistemas de control de seguridad. Entonces, el contenido de la unidad es técnicas generales, la seguridad laboral, cuáles son las causas de los accidentes, cómo puede influir el factor humano dentro de un accidente, ya específicamente cómo se maneja la seguridad industrial, ya más técnico, ¿no? La seguridad industrial es un poco más técnica en la parte de riesgos. Y también tenemos las técnicas analíticas y operativas, que son metodologías que la seguridad industrial utiliza para analizar las causas o para identificar las medidas de prevención, para identificar medidas de corrección ante algún riesgo que estén sometidos mis trabajadores. Entonces vamos a tener que la seguridad laboral, bueno, todos conocemos, ¿alguien me puede ayudar con la definición? ¿O qué es para ustedes el trabajo? O sea, ¿qué ustedes, ya que son de talento humano, qué es para ustedes el trabajo? No sé si alguien me puede ayudar. A leer, profe. No. O sea, ¿qué es para ustedes el trabajo? O sea, porque decimos, ¿qué es el trabajo? O Es sea, una manera de desarrollarse como persona y así aprender cosas nuevas. sí. Es para mí eso, personalmente. Interesante lo que dices, desarrollo, ¿no es cierto? Yo estoy desarrollando, yo estoy realizando una actividad de oficio o una actividad profesional, pero además de desarrollar esta actividad, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? ¿Para qué tú trabajas? Para que te Una remuneren. remuneración. Exacto. Entonces, eso es el trabajo. Es las actividades que yo realizo para que me remuneren, para que me paguen económicamente esas actividades que yo estoy realizando. Para eso trabajamos, ¿verdad? Eso es el trabajo. Entonces, ahora sí, no sé, Vanessa, si me puedo ayudar con la lectura del primer cuadrado. Claro, profe. El trabajo existe y ha existido desde los primeros tiempos de la existencia del hombre como una actividad imprescindible para lograr su subsistencia y bienestar. Sí, entonces yo para qué, para poder subsistir, para poder sobrevivir muchas veces, yo tengo que trabajar, ¿no es cierto? Así es nuestro sistema económico, así es nuestra parte social, ¿no? Yo tengo que trabajar para que me paguen. Entonces yo ya desde antaños ha habido el trueque, por ejemplo, como forma de pago, pero ha existido este intercambio económico de alguna manera para poder subsistir. ¿Alguien me puede ayudar con el segundo cuadrito, por favor, con la lectura? Yo, profe, A ver, dale, cariño. el conjunto de técnicas no médicas y procedimientos encaminados a eliminar o como mínimo disminuir los accidentes de trabajo. Entonces, ese es el objetivo de la seguridad laboral. Son técnicas, como les decía, son no médicas. Recordemos que habían diferentes disciplinas como parte de la seguridad y una de ellas era la seguridad en el trabajo, la seguridad laboral. Es una técnica no médica. La parte médica se ocupa la medicina en el trabajo, es otra técnica. Son técnicas no médicas encaminadas a disminuir si es que yo identifico un riesgo, entonces yo lo voy a disminuir, a eliminar o cualquier tipo de accidente de trabajo, o un daño a mi trabajador, o un incidente. Ya vamos a ver la diferencia entre accidente e incidente. No sé si alguien me puede ayudar con el último cuadrito, con la lectura. A ver, se trata de una disciplina o especialidad preventiva de carácter interdisciplinar en la que es necesario
para llevar a cabo una buena gestión de la misma, contar con personas formadas dentro del campo de la ingeniería, la estadística, la gestión y organización, la legislación, etcétera. Entonces, miren, ya me dice que no únicamente necesito, es lo que yo les decía, no únicamente necesito una persona que sepa todo. No, debe ser un área interdisciplinaria, que tenga un montón de metodologías de análisis, un montón de personal, o sea, ingeniería, estadística, gestión, organización, legislación. Miren, abogados ingresan también dentro de esta parte de legislación laboral, porque ellos deben conocer todo lo que rige la legislación. La parte de ingeniería es la parte estructural o la ingeniería específica de algún tipo de riesgo. Entonces, yo también tengo que tener ingenieros expertos. Quizás no los tenga como planta, pero los puedo tener como asesoría. Tengo que tener la parte estadística, yo tengo que llevar mis indicadores de gestión, tengo que llevar mis indicadores ante el IES, porque hay indicadores de siniestralidad, de mortalidad, todos estos indicadores yo tengo que irlos llevando, yo tengo que tener a alguien que sepa cómo llevar estos indicadores, cuáles son las variables de estos indicadores. También tengo la parte de gestión, es decir, quién maneja la parte también administrativa, quién maneja la parte de mejoramiento de mi sistema de gestión, quién lleva la parte de calidad de mi sistema. Entonces, la parte de organización es la parte de jerarquía, cómo está organizada las jornadas laborales. Todo esto miren, es algo muy amplio la seguridad laboral y tengo que tener expertos en todo. Yo tengo como talento humano que conocer que necesito a este personal también dentro de mis áreas. Vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta en toda esta introducción de lo que ya viene a ser específicamente la seguridad laboral? Entonces, claro, nace porque trabajamos, por eso nace la seguridad laboral. Y porque en la época industrial, en realidad, hubo demasiados, en el boom industrial, hubo demasiados accidentes. Entonces, la gente moría por trabajar. Entonces trabajaban, como no había conocimiento sobre eso, había muchos niveles de mortalidad de mis trabajadores, intoxicaciones y todo esto. De ahí nace la seguridad industrial, por todo este boom de la parte petrolera, todos los accidentes que se identificaron. Ahí nace por el trabajo mismo de la gente. Entonces vamos a tener también ya vamos a pasar esta parte, no sé si es que tienen alguna pregunta de esta introducción a la seguridad laboral y por qué la estudiamos. Ya, avancemos entonces. Una de las metodologías, parte de la seguridad laboral, es el análisis o la investigación de causas de accidentes. Entonces, ojo, hablábamos de que hay que prevenir, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es que existe un accidente? Nosotros lo utilizamos como técnica de prevención también al análisis de los accidentes. ¿Por qué? Porque yo puedo identificar qué riesgo yo no cubrí, qué riesgo yo no tomé en cuenta en mis medidas de prevención y por eso se ocasionó el riesgo. Entonces yo tengo que también hacer un análisis de estas causas y esta es una metodología que hay muchas metodologías también, pero es una de las que la literatura y también mi experiencia me ha servido para yo poder identificar las causas de accidentes. Entonces, la investigación de los accidentes, ¿qué es? ¿Alguien me puede ayudar con leer esta parte de investigación, por favor? Yo, profe, descubrir de manera objetiva las causas que han intervenido en el desencadenamiento de un accidente de trabajo para poder aprovechar la información obtenida con fines preventivos, conocer los hechos, identificar factores, identificar causas, eliminación de causa raíz, mejorar procesos. Ya, entonces, como les decía, claro, ya se me suscitó un accidente y se supone que yo era prevencionista, pero hay fallas y se dan las fallas, pero lo importante es que yo de esos fallos, de errores, yo aprenda y tenga lecciones aprendidas. Entonces yo voy a analizar qué aprendí de esta falla, qué identifiqué como una causa raíz. Si yo elimino mi causa raíz, voy a eliminar esta parte de que vuelva a ocurrir un accidente, pero tiene que ser una identificación de la causa súper bien hecha. O sea, yo tengo que tener una metodología que ya les voy a indicar de cómo yo identifico una causa raíz. Entonces, claro, esta parte de la flechita que tenemos en la diapositiva nos indica cómo se hace la metodología de investigación de causas de accidentes. Entonces, como por primer punto vamos a tener conocer los hechos.
Entonces yo hago un levantamiento de esta información, yo hago una investigación, yo hago entrevistas, yo hago levantamiento de los hechos en el lugar en el que sucedió. Ok, yo veo una mancha de aceite, se resbaló, se cayó y se rompió la cabeza. Entonces yo veo una mancha de aceite, yo hago este reconocimiento. Existe mancha de aceite en el lugar del hecho. Entonces yo voy a ir viendo más allá. Al lado de la mancha de aceite existía almacenamiento de lubricante. Entonces yo voy a decir lubricante vacío, por ejemplo, el tacho. Entonces hubo un derramamiento de aceite y por eso mi empleado se resbaló. Entonces yo voy a ir levantando todos estos hechos. Nada suponemos, no se supone nada. Nosotros vamos a ir anotando lo que vemos, lo que es objetivo, nada subjetivo. Lo que yo estoy viendo y lo que yo puedo escuchar de mis testigos, de mi accidentado, todo eso voy a ir yo anotando, hacer una investigación, un levantamiento de información. Después de hacer todo, conocer los hechos, se hace como un relato, ¿no? Entonces, ¿qué pasó al accidentado? Entonces, si es que puede hablar, entonces yo le voy a preguntar qué pasó. Usualmente se hace esta investigación en el lugar de los hechos para que él pueda ir recordando, pueda ir haciendo una cronología del accidente. Yo venía por aquí caminando, entonces yo voy levantando toda esta información. Después de eso, yo identifico mis factores del hecho. Recuerden, tenemos factores ya y nosotros sabemos que son las condiciones de trabajo. Entonces yo ya sé, ya hice mi levantamiento y yo con mi testimonio, con mi relato de los hechos, yo voy a identificar los factores. Entonces yo qué sé, almacenamiento de productos químicos, hacía frío, había humedad, el piso estaba mojado. Entonces todos esos factores de riesgo yo voy a ir identificando. Y después vamos a identificar las causas del accidente. Entonces hay metodologías de identificación de causas. Hay una metodología que se denomina el árbol de causa. Entonces yo les voy a enseñar cómo hacer esa metodología, que es la más utilizada. Hay muchas otras metodologías de análisis de causa. Otra metodología, no sé si han escuchado los 5 porqués, por ejemplo, es otra metodología. Yo la que más utilizo es la del árbol de causa, la que me ha servido, la que yo he ido analizando. Entonces, para mí, ustedes pueden investigar otra o durante su experiencia podrán encontrar unas más fáciles. Dirán, la profe Belén, esa me dio muy difícil, pero puede haber otras que para ustedes sean más sencillas. Para mí esa es más sencilla. Los 5 porqués, entonces, ¿por qué pasó esto? Por esto. Y vuelvo a hacer una repregunta de eso. ¿Y por qué pasó este por qué? ¿Y por qué pasó este por qué? 5 veces usualmente y yo ya sé. En cambio, en la causa del árbol raíz se hace un esquema y se va viendo causa por causa, por qué causó esto, por qué causó esto. Les voy a enseñar a hacer un árbol de causas. La eliminación de la causa. Entonces, una vez que yo ya identifiqué, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, fallecimiento de mi persona, falleció. ¿Por qué falleció? Porque el piso estaba mojado. Otra causa fue porque había lubricante almacenado. Otra causa fue porque no sé, ese día era lluvioso. Entonces tengo mis causas. ¿Y por qué había lubricante en el piso? Entonces yo voy a ir a otra causa, ¿no es cierto? Porque el tacho de almacenamiento estaba roto. Porque no había luz. Entonces no vio que el piso está mojado. Entonces yo voy haciendo toda esta cadena de causas hasta identificar mi última causa. Entonces si es que yo elimino esa causa raíz, todo mi demás árbol se irá minimizando las causas o los posibles factores de daño, ¿sí? Entonces es muy importante que yo identifique bien cuál es la causa raíz de que haya fallecido mi empleado. Si encuentro 3 niveles, está bien, esas son mi causa raíz. Y yo voy a tratar de eliminar todas mis causas raíces, ¿sí? Y aparte de la eliminación de la causa raíz, eso ya es una mejora del proceso. Entonces yo ya elimino ¿cómo? Planteando medidas de prevención, planteando medidas correctivas, y esto ya es una mejora de mi proceso. Entonces, esa es la metodología de cómo yo identifico, a leve rasgos les estoy dando, ya vamos a ir desarrollando mejor, cómo yo identifico esta causa raíz que desencadenó un accidente. ¿Para qué? Para yo poder poner medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir. Entonces, esta es una técnica de la seguridad en el trabajo que se utiliza para identificar los accidentes de trabajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe. Profe, esto de la primera que habla sobre conocer los hechos,
eso sería como decir la raíz de todo lo que seguiría para adelante, de todo el proceso que seguiría para identificar factores, identificar causas. Sí, es el primer punto. Es el primer punto, de ahí nace mi investigación, de conocer los hechos, de hacer un levantamiento de información con los testigos, con el accidentado, viendo qué pasó en el sitio del hecho. Entonces, como un investigador, se podría decir, como un policía, yo voy a ir investigando qué pasó, por qué se dio, qué dice una persona que vio, qué dice otra persona que vio. Yo voy a ir viendo los equipos en qué posición están. Entonces, en lugares de los hechos no se mueven. Entonces, claro, yo voy a ir haciendo un levantamiento. Esta grúa estaba de lado, por ejemplo, porque hubo un desliz de suelo, porque la mesa de esta parte de mi terreno se fue y por eso cayó sobre mi trabajador. Entonces, yo voy a ir haciendo una investigación. Claro, esto ya se va ganando más experiencia, conociendo este tipo de investigaciones, yo voy ganando experiencia. ¿No es cierto? Entonces, pero yo voy haciendo este tipo de levantamiento de información de mis hechos como un relato. Entonces, ¿qué me cuentan? ¿Qué yo veo? Y nada supongo. ¿Qué yo estoy viendo? A ver, alguien tiene la mano levantada. ¿No? Profe, entonces en este punto no hablaríamos de crear hipótesis, sino de coger pruebas reales Exacto. Hechos. y testimonios reales. De eso hablaríamos, ¿verdad? Nada No formar hipótesis. No supongo, yo no supongo nada. Aquí yo no, tú estás levantando lo que pasó, no supones, no, supongo yo, no. Si es que nadie te dice, es que no puedes levantar ese hecho, no puedes darlo por dado a un hecho. Tú tienes que tener evidencia, testimonios, ver qué pasó, recrear, se podría decir, qué pasó. Sarita, dime. No, Inca, perdón, no había bajado la mano, lo siento. Ya, Byron, entonces, por favor. Profe, ¿este procedimiento tiene tal vez cierto límite de tiempo o el que sea necesario? Sí, tiene un límite de 10 días. Tú tienes que reportar la investigación del accidente al IES 10 días. Sí, o sea, me faltó tiempo, algo tal, ¿se puede pedir extensión de tiempo o es No obligatorio te los 10 dan, días? creo que es obligatorio, 10 días está enmarcado dentro de la normativa del IES. Ajá, 10 días tienes para hacer levantamiento. Es que imagínate dejar, es mejor hacerlo ese momento, porque si es que tú lo haces después se puede tergiversar la información. Puede decir, no digas esto porque yo me salté este procedimiento, ¿entiendes? Entonces hay que hacerlo en ese momento. Y separados las personas. Esa es una investigación, o sea, tú tienes que aquí también dar responsabilidad patronal. Puede ser que sea el patrón o el responsable, o puede ser que sea el empleado. Entonces, si es que tú no lo haces en ese momento y dejas dilatar mucho tiempo, pueden manipular la información. Es mejor hacerlo en ese momento. Dime, Jessica. Una consulta. Al momento de redactar el reporte que se sube para esto del registro, o sea, ¿cómo? O sea, en eso me confundo. O sea, ¿se lo hace de acuerdo a los hechos que pasó o se mantiene un equilibrio entre el empleador y el empleado? Te Para voy a que leer no haya... un ejemplo que yo estaba preparando para el trabajo de ustedes, ¿ya? Para que Ya. lo podamos ver, cómo más o menos yo voy relatando un hecho, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya les estoy haciendo un adelanto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¡Ah! Ya se me perdió. Aquí. Ya lo encontré. Ya les proyecto. Voy a leerles un parrafito. Esperen, déjenme compartirles. Ay, ¿dónde está? Ay, no lo encuentro. No sé por qué no les puedo proyectar. ¿Por qué no me sale? ¿Están visualizando? No es cierto. Bueno, pero les voy a leer, ¿ya? Les voy a leer, escuchen el relato más o menos.
Según las entrevistas mantenidas en obra, ese día iban a comenzar a excavar las zapatas de cimentación del edificio. Trabajo para el que se había subcontratado una excavadora, propiedad del accidentado, y que manejaba él mismo. O sea, el accidentado manejaba la excavadora. De un propietario que se alquiló sin conductor. Entonces yo alquilé una retroexcavadora y me iban a dar manejando y no tenía conductor. En principio se había previsto sacar las tierras de fondo de la excavación mediante camiones. Entonces yo iba a sacar la tierra únicamente. Pero debido a las particularidades del sol, o sea, había demasiado sol, situado en pleno casco viejo de la ciudad, es decir, había problemas en esta parte del terreno, había problemas de acceso de los camiones que se necesitaba para las fuertes pendientes de la rampa. Entonces, había una rampa en mi terreno, así voy relatando, ¿no? Todo lo que yo voy viendo. Había problemas porque en esta parte de la ciudad había muchas rampas. Entonces, mira, tú vas viendo todos los sitios. Por ello decidieron hacerlo subiendo las tierras mediante una retroexcavadora hasta una zona de vertido intermedio situada a nivel de la calle superior. Entonces, mira, tú vas relatando todo lo que había sucedido durante ese hecho. El primer día que trabajaban en la obra y a la primera hora de la mañana, tú vas viendo más o menos en qué tiempo se dio. Después de descargarlo al camión, el trabajador que se iba a ocupar de su manejo estuvo haciendo algunas pruebas de marcha, mira, de este equipo, subiendo la rampa de la excavación y volcando la torba en vacío en el lugar de acopio de las tierras. Entonces él estaba probando su excavadora, estaba volcando toda la torba y estaba acumulando tierras. Entonces ya vas relatando qué estaba haciendo, ¿sí? Entonces así es como tú vas relatando un accidente de trabajo. Así lo vas relatando, así vas haciendo el levantamiento de los hechos, que en dónde estaban, por qué estaban ahí, qué estaban haciendo, ¿sí? Entonces, más o menos es como se maneja ya la investigación de riesgos. Como les decía, es una técnica de la seguridad en el trabajo y es como yo voy identificando mis factores para mejorar. Entonces, eso es todo por hoy, chicos. Ya son las 8:02 y les agradezco mucho. Si es que tienen alguna pregunta, mañana, no sé, la revisamos. Vamos a continuar el día de mañana. Les agradezco igual. Si es que ya voy cargando los documentos, si es que no alcanzamos a hacerlo, ya voy a ver la posibilidad de habilitarles los trabajos ya les había hecho hasta el domingo, pero si es que no avanzan, ya los habilitamos hasta más tiempo por este problema de los usuarios que recién me asignaron. Todo fue un cambio de profesores a último